Buenas noches, muchas gracias a EU por la invitación y gracias a todos ustedes por estar presentes. Voy a abordar el tema fundamental desde el punto de vista profesional mío, que es el primer punto de la reforma, es el involucrar a las Fuerzas Armadas o al Ejército en particular en la seguridad interna. Bueno, es un punto para mí clarísimo, pero quiero o espero, mejor dicho, que para ustedes quede claro cuando terminen de hablar. La función de las Fuerzas Armadas está establecida en la Constitución, en las leyes, y no tiene nada que ver con la seguridad interna. ¿Cuál es la función del Ejército? Defender la soberanía nacional, la integridad territorial. Son las grandes funciones, o las grandes misiones, mejor dicho. Hay misiones secundarias, ustedes lo han visto, en emergencias nacionales, inundaciones, en fin. Hay otro tipo de misiones que están contempladas, no constitucionalmente, pero sí en la práctica diaria, digamos así, de las Fuerzas Armadas. Y eso está bien que sea así, porque es la forma de, a pesar de todo lo que ha pasado en este país, de que las Fuerzas Armadas se integren a la sociedad a la cual pertenecen y de la cual nunca se tendrían que haber alejado. Yendo al tema fundamental que nos ocupa hoy, y quiero que quede bien claro, las Fuerzas Armadas no están preparadas para actuar en seguridad interna, por lo que dije antes, por las misiones que tienen, por la formación que tienen. Ayer me preguntaban en un canal de televisión si dando un cursillo no se podía inducir a los militares que intervinieran a actuar de otra manera. Bueno, desde luego, si a cualquiera de nosotros nos dan un curso sobre seguridad interna, si más o menos la persona es normal, va a entender algo y va a tratar de aplicarlo. Pero, en el caso del militar, va a primar siempre la formación más profunda que tiene desde que ingresa a las Fuerzas Armadas. Eso no tengan la menor duda, que va a ser así. Además hemos tenido una experiencia, más allá de las experiencias internacionales que mencionaba el compañero, que son reales y que en general no han funcionado, al contrario, han sido perjudiciales. Pero acá en los años, los que tenemos algunos años encima, lo podemos contar. Pero para la gente joven sobre todo, en el año 71 y 72, las Fuerzas Armadas patrullaban acá en Montevideo y en otras ciudades del interior, y estaban sometidas a los reglamentos militares, y si bien había una coordinación con la policía, estoy hablando de antes del golpe de Estado, 71 y 72, lo que primaba siempre en cualquier problema que hubiera era la formación militar. Y la formación militar es totalmente distinta a la formación policial, es totalmente distinta. La policía se forma justamente para actuar en seguridad interna. Las Fuerzas Armadas no. La mentalidad de las Fuerzas Armadas es diferente. Se trata de que la persona perciba las cosas de una manera
y sin embargo el militar la percibe de otra, porque está formado de otra manera. Entonces, ese es uno de los elementos para mí fundamentales por los cuales no estoy de acuerdo con esta reforma, porque es peor la enmienda que son estos. Nos puede traer más problemas de los que hoy existen y de los que puedan existir en el futuro. Lo decía muy bien él, nadie niega la situación que estamos viviendo hoy. Pero yo creo, y lo vemos, si somos por lo menos un espectador atento, ¿no?, que se están haciendo todos los esfuerzos para buscarle soluciones al tema que nos preocupa, o sea, a la delincuencia. Pero ¿cómo se están haciendo esos? Que eso es lo que yo creo que se tiene que seguir haciendo, buscando, oyendo a las causas que puedan producir la comisión de un delito. En una palabra, la represión sola no sirve. La represión sola conduce a que la persona normalmente reitere su delito o reitere los delitos. Tenemos que actuar fundamentalmente en la prevención, y eso se hace coordinadamente, como se está haciendo por lo menos en los últimos tiempos. Todas las operaciones que se han hecho en distintos barrios de Montevideo, sobre todo, han sido operaciones exitosas. ¿Por qué? Porque fueron coordinadas y hechas en coordinación, mejor dicho, con varios organismos del Estado y organismos que actúan en el área, aunque no sean del Estado. ¿Qué quiero decir con esto? Actúan ministerios y organismos del Estado, pero además organizaciones civiles que se preocupan y actúan por la seguridad. Quiere decir que es muy, muy importante que sigamos yendo al fondo del asunto. No podemos catalogar a alguien que roba o que rapiña o que comete algún delito livianamente. Tenemos que ver cuál es la causa y combatir las causas. Ahí va a estar el desafío que se tiene hoy y que se va a tener mañana, sin ninguna duda. Concretamente sobre este punto, reitero que las Fuerzas Armadas no tienen que intervenir en la seguridad interna por las razones que ya dije y no voy a reiterar, y que tenemos que seguir en un camino que visualice bien y actúe bien en cuanto a las causas del delito. En otro orden, hay un tema que a mí me preocupa mucho también, aunque no soy abogado, pero puedo opinar, que es introducir elementos, como decía el doctor, elementos en la Constitución que van en contra de la propia Constitución. Como por ejemplo el tema de los allanamientos nocturnos. El tema de los allanamientos nocturnos creo que para mí es por lo menos desacertado, por lo menos. Porque un allanamiento nocturno, como bien decía él, ustedes imagínense, si un allanamiento diurno inspira angustia, hay violencia, hay una serie de sentimientos que están a flor de piel en un allanamiento diurno.
Imagínense un allanamiento a las 12 de la noche, porque eventualmente en esa casa puede haber, por ejemplo, drogas o algo que justifique, entre comillas, justifique un allanamiento nocturno. Creo que la Constitución es sabia al prohibir expresamente los allanamientos nocturnos. Y por algo está en la Constitución, en nuestra primera ley. ¿Podemos modificar eso? ¿Estamos en condiciones, por esto, de modificar la Constitución y llevarla a autorizar un elemento que es perjudicial y muy perjudicial desde mi punto de vista? Creo que no, creo que no. Creo que le haríamos mucho mal a nuestro, no solo a nuestro ordenamiento legal y constitucional, sino a nosotros mismos. Porque todos se van a ver afectados, todos los involucrados se van a ver afectados por un allanamiento nocturno. Por último, quiero rescatar o mencionar, mejor dicho, un tema que, si bien no es fundamental, pero tiene su importancia. La reforma planteada habla de 2.000 efectivos, ¿verdad? ¿Cuánto nos cuesta eso? ¿Qué va a pedir? Porque evidentemente, si la reforma triunfa, va a haber una consulta con las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas van a hacer un plan de acción y van a pedir además apoyo económico. ¿Qué apoyo económico van a pedir? ¿El actual? ¿Los soldados van a seguir ganando los sueldos que ganan? Seguramente no. Entonces, si lo miramos también desde ese punto de vista, que es un punto secundario, pero que tiene su valor, también es algo que no es viable. Desde mi punto de vista no es viable. Además, la sola mención de la palabra Guardia Nacional como que a mí me produce un poco de urticaria, ¿no? Porque la Guardia Nacional se ha creado en otros países con otras finalidades y no precisamente muy santas las finalidades, ¿no? Entonces, si existen las Fuerzas Armadas, si existe la policía, la Guardia Nacional no tiene cabida, no tiene cabida. Bueno, con estos 3 puntos yo creo que, por lo menos en forma muy genérica, he tratado de dar mi opinión sobre el tema y recalcarles el primero que dije, que es el más importante. Las Fuerzas Armadas no están preparadas para actuar en la seguridad interna. Muchas gracias.